Cuando una negociación internacional llega a su etapa final y se confirma el acuerdo, la información preliminar que se manejaba en la factura proforma se convierte en la base para la emisión de la factura comercial. Un documento que, a diferencia de la proforma, tiene valor legal, contable y fiscal. Si la proforma servía para alinear expectativas, verificar términos y preparar la operación, la factura comercial es la que formaliza la transacción y se convierte en el punto de referencia para aduanas, bancos y autoridades tributarias. En esencia, la factura comercial certifica la venta internacional de bienes o servicios, detallando cantidades, precios, condiciones de entrega, términos de pago y otros aspectos relevantes. Su correcta elaboración es crítica, porque es la pieza clave para determinar el valor en aduana de la mercancía, que a su vez define los impuestos y aranceles que el importador debe pagar. En otras palabras, este documento transforma la intención de compra y venta, representada en la proforma, en obligaciones y derechos jurídicos y tributarios concretos. A nivel global, la factura comercial se regula mediante estándares reconocidos por la Cámara de Comercio Internacional y por la Organización Mundial de Aduanas. Por ejemplo, cuando la operación se realiza mediante carta de crédito, la factura comercial debe cumplir con lo establecido en las reglas y usos uniformes relativos a los créditos documentarios, publicación UCP 600 de la Cámara de Comercio Internacional, que establece criterios sobre la validez, precisión y coincidencia de la documentación presentada ante los bancos. La UCP 600 no obliga a un formato específico, pero sí exige que los documentos reflejen fielmente los términos pactados en el contrato y la proforma. Además, los Incoterms de la Cámara de Comercio Internacional deben indicarse claramente en la factura comercial. Estos términos determinan quién asume los costos, riesgos y responsabilidades durante el transporte internacional, y tienen un impacto directo en la valoración aduanera. Igualmente, la moneda de la operación debe estar especificada de manera precisa, preferiblemente en dólares estadounidenses o en la moneda acordada entre las partes, para evitar inconsistencias en la declaración aduanera y en los cálculos de impuestos. Más allá de los lineamientos de la Cámara de Comercio Internacional, la factura comercial encuentra su sustento normativo más universal en el Acuerdo de Valoración de la Organización Mundial del Comercio, OMC, formalmente denominado Acuerdo relativo a la aplicación del artículo 7 del GATT de 1994. Este acuerdo, adoptado por la gran mayoría de países miembros de la OMC, establece que el valor en aduana debe basarse, como regla general, en el valor de transacción, y la factura comercial es el documento primario para acreditar dicho valor. De manera complementaria, la Organización Mundial de Aduanas, OMA, a través del Convenio de Kioto revisado, promueve la estandarización y simplificación de los procedimientos aduaneros, reconociendo a la factura comercial como uno de los documentos esenciales para el despacho de mercancías. Aunque la OMA no impone un formato único de factura, sí establece principios de claridad, coherencia, trazabilidad y veracidad, que deben reflejarse en la información consignada en este documento. En este sentido, puede afirmarse que la factura comercial, aun cuando adopta particularidades nacionales o regionales, responde a un núcleo normativo común a nivel mundial, sustentado en los principios de la OMC y la OMA, lo que permite su reconocimiento y utilización transversal en prácticamente cualquier jurisdicción aduanera. En Colombia, la autoridad aduanera exige que la factura comercial cumpla con criterios estrictos de integridad y veracidad para ser aceptada en operaciones de comercio exterior. Esto incluye la Ley 1607 de 2012, el Decreto 1165 de 2019 y la incorporación de los estándares de la Comunidad Andina de Naciones, asegurando que la documentación sea suficiente para la valoración aduanera, la determinación de impuestos y la verificación contable. En México, la factura comercial es un documento indispensable para el despacho aduanero, conforme a la ley aduanera, su reglamento y las reglas generales de comercio exterior, RGCE. El Servicio de Administración Tributaria, SAT,
exige que la factura contenga información precisa sobre el valor de la mercancía, moneda de la operación, Incoterms, datos completos del proveedor y del importador, así como una descripción detallada que permita la correcta identificación y clasificación arancelaria. Además, cuando la factura se emite en un idioma distinto al español, la autoridad puede requerir su traducción para efectos de revisión y fiscalización. En Argentina, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, por medio de la Dirección General de Aduanas, reconoce la factura comercial como documento base para la declaración de importación. En armonía con el Acuerdo de Valoración de la OMC, se exige que la factura refleje el precio real de la transacción, incluyendo pagos directos e indirectos. Asimismo, la normativa argentina pone especial énfasis en la consistencia entre la factura, el contrato de compraventa y los documentos de transporte, como mecanismo para prevenir subvaloraciones y prácticas elusivas. De forma similar, en países de la Unión Europea, la factura comercial se rige por el Código Aduanero de la Unión, CAU, el cual, aunque no impone un formato estandarizado, exige que la información contenida permita a la autoridad determinar correctamente el valor en aduana, el origen y la naturaleza de las mercancías. En este contexto, la factura se integra a un sistema documental armonizado, pero sigue siendo el eje central de la valoración. Este análisis comparado permite observar que, pese a las diferencias formales, la factura comercial cumple una función homogénea en los sistemas aduaneros del mundo, siendo el soporte principal para la determinación del valor, la base tributaria y el control fiscal. En la Comunidad Andina de Naciones, CAN, que incluye Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, la factura comercial debe cumplir con los lineamientos de la Decisión 571, Valor en aduana de las mercancías importadas, adoptada en armonía con el Acuerdo de Valoración de la Organización Mundial de Comercio. Esta normativa exige que la factura refleje con exactitud el valor de la mercancía, incluyendo pagos directos e indirectos relacionados con la transacción. Además, complementa la declaración aduanera mediante documentos como la Declaración Andina del Valor, donde la factura comercial sirve como soporte principal para determinar la base gravable. Veamos ahora su función en la valoración aduanera y base tributaria. La factura comercial es la herramienta principal para que la autoridad aduanera determine el valor en aduana, que servirá de base para calcular los derechos arancelarios, impuesto del valor agregado y demás tributos aplicables. Una factura incompleta, con información errónea o sin incluir costos relevantes como seguros o fletes, puede generar ajustes que aumenten la base gravable, retrasos en la liberación de la mercancía y costos adicionales para el importador. Por ejemplo, si la proforma indicaba un precio de venta de $50,000 estadounidenses y la factura comercial omite el flete internacional de $3,000 estadounidenses, la autoridad aduanera podría sumar ese monto al valor en aduana, incrementando los tributos y modificando la planeación financiera del importador. Asimismo, los Incoterms correctamente reflejados determinan quién asume estos costos y deben coincidir con lo acordado en la proforma para evitar inconsistencias. Desde una perspectiva internacional, la factura comercial no debe entenderse únicamente como un requisito documental, sino como un instrumento de armonización entre sistemas jurídicos, fiscales y logísticos. Su aceptación generalizada se basa en que contiene los elementos mínimos necesarios para que cualquier autoridad aduanera, independientemente del país, pueda evaluar la legitimidad de la transacción, su valor económico y su impacto tributario. Por ello, aun cuando los marcos normativos nacionales establezcan requisitos específicos, la factura comercial responde a un estándar funcional común. Documentar de manera transparente la realidad económica de la operación internacional. Esta característica explica por qué es reconocida y exigida en prácticamente todos los regímenes aduaneros del mundo.
Veamos las consecuencias de errores en la factura comercial. Emitir una factura comercial incorrecta puede derivar en rechazo de la documentación por la aduana, ajustes de valor en aduana que aumentan la base tributaria, multas y sanciones por inconsistencias documentales, retrasos logísticos y costos adicionales de almacenamiento. Revisemos los requisitos formales y técnicos de la factura comercial. Para ser válida y aceptada por las autoridades, la factura comercial debe incluir datos completos de exportador, razón social, dirección, país, identificación tributaria, datos completos del importador, razón social, dirección, país, identificación tributaria, número y fecha de emisión, descripción detallada de los bienes, especificaciones técnicas, cantidad, unidad de medida, peso, país de origen y número de clasificación arancelaria, el cual no es obligatorio, pero es aceptado que lo tenga. Valor unitario y valor total, en la moneda de la operación. Condiciones y lugar de entrega convenido, de acuerdo a los Incoterms. Gastos adicionales que afectan el valor aduanero, transporte, seguros, embalajes especiales, entre otros. Idioma. Debe ser comprensible para las autoridades aduaneras del país destino. En muchos casos, una factura en inglés requerirá traducción oficial al español para países de habla hispana, o de acuerdo al lugar destino, el idioma se exigirá. Lo mismo que la forma de pago y la moneda de negociación. Estos son los datos que a nivel general, una factura comercial debe cumplir en cualquier aduana del mundo, para que sea admitida y cumpla con los requisitos de verificación. Si bien los fundamentos jurídicos de la factura comercial son comunes a nivel internacional, su exigencia práctica presenta matices según la legislación de cada país, como los ejemplos que vimos. La factura comercial internacional es el documento que convierte la intención reflejada en la proforma en una transacción formal, legal y fiscalmente válida. Garantiza transparencia, seguridad jurídica y eficiencia en la operación, al tiempo que asegura que la valoración aduanera sea correcta y que los impuestos se calculen sobre una base precisa y verificable. Su elaboración requiere cuidado técnico, cumplimiento de normas internacionales, UCP 600 de la Cámara de Comercio Internacional, OMC, regionales, como en la CAN, con la decisión 571 y demás exigencias en otras partes del mundo, y nacionales, según el país de emisión y destino, y atención a aspectos críticos como Incoterms, moneda, idioma y costos adicionales. En un entorno de comercio global cada vez más interconectado y fiscalizado, la factura comercial adquiere una relevancia estratégica que trasciende fronteras. Su correcta elaboración no solo garantiza el cumplimiento normativo, sino que también reduce riesgos operativos, financieros y legales, facilitando la fluidez del comercio internacional y fortaleciendo la confianza entre operadores, autoridades y entidades financieras. En definitiva, mientras la proforma prepara el terreno, la factura comercial es el documento que consolida la negociación y asegura que la operación internacional se ejecute de manera ordenada, confiable y conforme a la normativa vigente. Habiendo comprendido la importancia de la factura comercial, su rol en la valoración aduanera, el cumplimiento normativo internacional, regional y nacional, así como la precisión requerida en su elaboración, resulta evidente que este documento no actúa solo. Cada operación internacional requiere una serie de documentos que, en conjunto, garantizan transparencia, control y eficiencia en la logística y el comercio exterior. El siguiente paso natural en este proceso es el documento acompañante de la factura comercial: la lista de empaque. Este documento no solo complementa la factura, sino que proporciona a importadores, transportistas y aduanas información detallada sobre la composición de los envíos, facilitando la inspección, la manipulación y el despacho aduanero. En la próxima lección exploraremos la lista de empaque, cuáles son sus elementos esenciales, su relevancia en el transporte internacional y cómo se vincula con la factura comercial para garantizar que la operación cumpla con todos los estándares legales y logísticos.
Así, podrás comprender cómo cada documento se integra en un sistema coherente que hace que el comercio internacional sea ordenado, seguro y eficiente. Aprende con el Centro de Entrenamiento Logístico y Aduanero Empresarial, donde cada concepto se transforma en conocimiento práctico para el comercio internacional.